Listo. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Estamos en nuestra sesión número 2 del seminario Larrier a puertas abiertas, investigaciones educativas en territorios rurales, que esta es una iniciativa por parte de la Red Temática de Investigación en Educación Rural, Larrier. Y bueno, el día de hoy estamos muy contentas porque vamos a tener dos presentaciones por parte de compañeros de Argentina y de Colombia. Eh, y el día de hoy también estoy muy contenta porque voy a introducir y presentar a mi compañera Itzel Cabrera García. Itzel se incorpora en esta segunda versión del seminario La Riera Puertas Abiertas dentro del equipo de coordinación, junto con Lupita y junto conmigo. Entonces, también la bienvenida a Itzel. Muchas gracias, Itzel, por formar parte de este equipo y bueno, ya estará moderando la segunda parte de esta sesión. Y bueno, el día de hoy tenemos dos presentaciones, como les mencioné. La dinámica va a ser la de siempre. Vamos a empezar con la primera presentación, alrededor de 30 minutos para el presentador y después 20 minutos, 25 para comentarios, preguntas, sugerencias por parte de los compañeros de la RIER que nos acompañan aquí en la sala de Zoom, pero también por parte de las personas que nos acompañan en la transmisión de Facebook, ¿no? Y después pasaremos a la segunda presentación. Y bueno, para comenzar tenemos la presentación de Nicolás Wilder Sánchez, que tiene como título La formación docente inicial en la modalidad rural, procesos formativos en las carreras de profesorados de educación superior en San Luis, Argentina. Y me voy a permitir leer algunos datos breves sobre Nicolás. Voy a hacer una síntesis muy pequeña, Nicolás, de tu experiencia y tu formación. Bueno, Nicolás es profesor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de San Luis. Tiene un diplomado en formación docente en pedagogías antirracistas e interculturales de la Universidad Pedagógica Nacional y el Centro de Memorias Étnicas de la Universidad del Cauca, Colombia. Tiene un diplomado en práctica docente en el nivel superior de la Universidad Nacional de Cuyo y es maestrando en comunicación institucional en la UNSL. Es docente en el espacio curricular de práctica de la enseñanza y profesorado de educación primaria en San Luis y es profesor en temas de la actividad curricular, pedagogía y de la modalidad de educación rural en los profesorados de educación primaria y educación inicial de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, San Luis. Director y codirector, ha sido director y codirector de varios proyectos de extensión y es miembro de la Red Temática de Investigación Rural desde el 2024, o sea que eres de los compañeros de reciente ingreso aquí en la RIER. Bueno, sin más preámbulos, Nicolás, te doy la bienvenida, te cedo la palabra y bueno, te escuchamos alrededor de 30 minutos. Conforme vaya pasando el tiempo, 5 minutos antes tal vez o dos, te hago como un comentario, un poquito para tener los tiempos suficientes para escuchar después a los compañeros y sus preguntas. Gracias, Nicolás, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Belia, a todos los presentes, a todas las compañeras aquí compartiendo esta mesa, digamos, esta presentación. Bueno, como bien decías, antes me voy a permitir hacer una aclaración. Director de extensión, no, yo he participado como codirector de varios proyectos de extensión, pero en sí ahora aquí voy a empezar a compartir pantalla para empezar a comentar de qué se trata este trabajo de investigación que ya hemos venido desarrollando y vamos a decir, todavía vigente, dado que eh, en sí hemos hecho muchos avances en materia, digamos, de conclusiones, en fin, pero todavía es un proyecto que no está cerrado, está, digamos, en vigencia, como bien decía, más allá de que hemos podido realizar transitorias y preliminares con conclusiones, como bien decía. Me voy a permitir compartir pantalla. Muchas gracias a la RIER, muchas gracias a la red temática de investigación en educación rural, eh, por permitirme ser parte de este espacio de formación, de este espacio de investigadores, a donde nos enriquecemos mutuamente en los intercambios. Y en ese sentido, también agradecer a la Universidad Nacional de San Luis, a la cual soy, digamos, egresado y donde pertenezco a los proyectos de investigación
de prácticas pedagógicas decoloniales en educación y de extensión, que es donde nace esta investigación, esta idea, esta necesidad de seguir preguntándonos aquí en la provincia de San Luis, en la parte central de la Argentina, acerca de la formación docente inicial en la modalidad de educación rural y acerca de los procesos formativos, ¿no? De los futuros y futuras docentes, de los profesorados en educación superior, las distintas instituciones de educación superior que forman maestros y maestras aquí en San Luis, Argentina, ¿no? También agradecer a la Universidad Nacional de Villa Mercedes porque soy docente de pedagogía allí y también formo parte del equipo de educación rural. Ya vamos a conocer cuál es, digamos, el protagonismo de la Universidad de Villa Mercedes en la formación de docentes en educación rural, y también el IFES, del cual soy parte en el espacio de formación de práctica de la enseñanza, ¿no? Para el profesorado de primaria, como vos bien decías. Bueno, en concreto, esta preocupación nace ya hace algunos años, aproximadamente entre 8 y 10 años, podríamos decir, eh, a partir de mi participación como estudiante y como graduado luego en un proyecto de investigación referido, digamos, a las pedagogías de las ruralidades en los territorios sentipensantes, ¿no? Hemos venido a lo largo de varios años haciendo procesos, digamos, de contactos, de preocupación acerca de estado, situación de la educación rural en San Luis, y desde aquel entonces que a mí me empezó a nacer la necesidad de preguntarme acerca de cómo es la formación docente inicial en la modalidad de educación en las ruralidades, ¿no? A partir de las prácticas y experiencias, a partir de las voces de estudiantes egresados y también de testimonio de docentes, ¿no? Formados en los profesorados de instituciones de nivel superior en San Luis. También vale la pena un pequeño paréntesis para agradecer al profesor Marcelo Vitarelli, que es mi director de investigación de este proyecto, y también él mismo es director de los proyectos de extensión y articulación social que han devenido en mi preocupación y en esta necesidad que nos desvela, ¿no? Por investigar, averiguar, tratar de conocer de qué maneras podemos mejorar la formación inicial de docentes en educación rural en San Luis, ¿no? Entonces, en ese sentido, este tema problema de cómo son producidos los trayectos pedagógicos y educativos que forman docentes en las instituciones de nivel superior, tanto para el nivel primario como para profes de nivel secundario en la modalidad de educación rural y sus territorios escolares, ¿no? En los distintos localidades, en las distintas regiones y zonas, digamos, de las geografías de nuestra provincia de San Luis. Entonces, dicho un poco cuál es el tema central acerca de este proyecto de investigación, que vale aclarar y comentar, fue aprobado y vamos a decir, su plan de trabajo, su diseño de investigación en noviembre del año pasado, y el cual estamos en avances, digamos, de trabajos de campos y llevando adelante todo lo que es la metodología de recolección de información y empezando a elaborar el articulado del informe final. Es que vale la pena decir acerca de la pregunta, problema, ¿no? Que tiene que ver, valga la redundancia, referida a cómo es la formación docente inicial en la modalidad, perdón, de educación rural en las instituciones educativas de nivel superior en San Luis. La mirada a partir de la mirada de los estudiantes egresados, como de los docentes del sistema educativo provincial, y también alguna otra pregunta que alimenta o que enriquece la indagación sería, digamos, correcto mencionarla, acerca de si es posible que existan prácticas que formen a partir de los planes de estudios de los profesorados en educación rural, ¿no? Y también en ese mismo sentido, preguntarnos, interpelarnos si se puede afirmar esta idea de que si hay saberes pedagógicos propios de la modalidad de educación rural, propio, digamos, de la educación específica en territorios escolares de ruralidad, en los planes de estudios, es decir, en los documentos, planes de estudios de formación,
¿no? Aplicables al campo laboral del egresado, ¿no? En síntesis, sería preguntarnos acerca de la formación docente inicial a partir de el testimonio de estudiantes egresados, a indagar acerca de cómo ha sido su formación respecto a la ruralidad, también de los profesores formadores de profesores del sistema educativo, y preguntarnos acerca de las prácticas pedagógicas y también de los saberes pedagógicos, si es que se puede hablar de un saber pedagógico específico en la formación docente inicial en ruralidad, y por supuesto que estos se vean reflejados en los planes de estudios aplicables al campo laboral del egresado, ¿no? Al el futuro docente del sistema educativo público en San Luis, como es aquí en Argentina. En ese sentido, y avanzando un poco con la muestra del diseño del plan de trabajo, comentamos los objetivos que tienen que ver con una cuestión interpretativa, hermenéutica, referida a comprender cómo es la formación inicial en la modalidad de educación rural, como bien decíamos recién en la pregunta, desde la mirada de docentes y estudiantes egresados, desde una perspectiva compleja, ¿no? Siempre pensando en el recorte territorial geográfico de las instituciones de educación superior en San Luis, Argentina. También otro objetivo que nos planteamos en esta propuesta de investigación es describir acerca de las miradas, comentarios y respuestas realizadas por estudiantes y egresados y docentes en los cuestionarios y entrevistas a realizar acerca de la formación en la modalidad de educación rural en los profesorados y en las instituciones de educación superior formadoras de docentes. Y por último, un objetivo más del campo de la acción, digamos, de un objetivo más propositivo, promover y vincular desde las carreras profesionales docentes de educación pública la formación educativa inicial en territorios escolares en la modalidad de educación rural para los profesorados, ¿no? Entonces, como ustedes pueden apreciar, esta mirada, digamos, esta preocupación, esta intervención, ¿no? Sobre cuestionarse acerca de la formación docente inicial en educación superior, está dirigida a prestar atención a los egresados, a indagar acerca de cómo han vivido esa formación en su proceso, como de los profesores, ¿no? De formador de formadores, como también de los planes de estudios, y empezar a estudiar, digamos, poder poner en diálogo, a triangular los documentos, planes de estudio de la formación, acerca de si hay, vamos a decir, un correlato, una relación, una articulación con los testimonios de los estudiantes y docentes formadores en la educación rural, ¿no? Algunas consideraciones teóricas que vienen vamos a decir, a aportar la cuestión conceptual, categórica, ¿no? Respecto del marco teórico en concreto, conceptual, tiene que ver con el saber pedagógico, ¿no? Esto es, vuelvo a repetir, o comenzar a cuestionarnos acerca de si existe o no un saber pedagógico específico de la educación rural, dado de que de alguna manera podemos decir que eh, es un concepto amplio, diverso, que da cabida a diferentes ideas, a diferentes conocimientos. El saber pedagógico son construidos estos saberes de manera formal e informal por docentes y por sus trayectorias, por sus experiencias, por sus vivencias, tanto en la formación docente inicial como en sus prácticas, que, vamos a decir, van colectando o reflejando o referenciándose en distintos tipos de valores, actitudes, prácticas, es decir, las mismas creaciones que va realizando, que va construyendo el docente en un contexto histórico-cultural. Es decir, que de alguna manera podemos entender de que el saber pedagógico es también una construcción del docente que pone en práctica su saber y sus prácticas, sus propuestas de enseñanza en la escuela rural o en el sistema educativo público en general, ¿no? Y que obviamente estas escuelas, estos saberes, estas prácticas están en un contexto histórico-cultural, son producto de interacciones personales e institucionales, construcciones históricas que se reestructuran y se reconocen en la vida docente
a la vez se van reformulando, son perfectibles, se van mejorando, pero de alguna manera podemos decir que es un concepto multidimensional y que el saber pedagógico es una construcción constante, ¿no? También podemos hablar de otro aporte en el marco teórico, que pensar qué significa la formación docente inicial del docente para la educación rural como trayecto, y la concepción de la formación como trayecto surge a partir de la revisión crítica, ¿no? Esto de que uno mismo como docente, unas mismas como docentes se van interpelando e introspectivamente van reflexionando con autocrítica y empezando a entender, empezar a comprender qué aspectos de la formación de este trayecto, digamos, formativo, es necesario de seguir afianzando, es necesario seguir consolidando, aprendiendo, estudiando, experimentando, ¿no? Y también, ¿por qué no decir que la formación docente inicial se entiende como todo proceso formal e informal de preparación profesional, ¿no? Para el ejercicio de las praxis pedagógicas. Entonces, sabemos que incluye una carrera, que la obtención, digamos, de una habilitación, pero también podemos decir que es una estrategia de formación permanente cuya finalidad es desarrollar distintos programas de formación y sobre todo vivenciar y gestionar prácticas y vivencias en el marco de lo pedagógico, ¿no? En esta cuestión referida a la recreación de conocimientos, ¿no? Situados en un contorno, en un entorno, contexto cultural específico, ¿no? Para atender justamente a las necesidades de esa comunidad que atraviesa la práctica situada, como también las necesidades profesionales de un docente, ¿no? En lo particular como en lo colectivo, ¿no? Entonces, siguiendo ya en la última parte de lo que es el encuadre del plan de diseño, de diseño de investigación como plan de trabajo, mencionar las consideraciones metodológicas, cuyo trabajo podemos decir que es de carácter hermenéutico interpretativo, que en primer lugar es pertinente abordar este objeto de investigación a partir de los testimonios de los protagonistas de esta formación inicial y también, por supuesto, de aquellos docentes que se desarrollan formando futuros formadores en la modalidad, como también docentes que trabajan hace ya tiempo en el sistema educativo en la modalidad de educación rural, es decir, en las escuelas rurales específicamente en concreto, ¿no? También podemos decir, desde el punto de vista de las herramientas de recolección de información, que estamos usando formularios en línea, que esto fue, digamos, muy propicio en el marco de un curso que pudimos dictar el año pasado para todos los docentes y que fue realmente muy interesante poder apreciar la cantidad de necesidades de matriculación. Es decir, se pudo percibir la necesidad de tener formación específica en pedagogías de las ruralidades, ¿no? Creemos que, y ya lo voy a decir más adelante en las conclusiones de manera más concreta, pero nos parece importante empezar a mencionar, empezar a reconocer que es muy necesaria y como una vacancia, sino que más un olvido, la necesidad por parte, digamos, de los docentes, como demanda el sistema formador de maestros y maestras en la educación rural, de recibir, de percibir cursos, capacitaciones y espacios de formación en educación rural. También hemos llevado y seguimos llevando adelante entrevistas semidirigidas a docentes formadores en educación superior, como también a docentes de la modalidad y a estudiantes egresados del sistema. En tres instituciones en concreta hemos tomado como, vamos a decir, muestras, entre comillas, ¿no? Pero hemos trabajado con estudiantes de la Universidad Nacional de San Luis, con estudiantes de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, siempre los profesorados, por supuesto, y también algunos estudiantes del profesorado de primaria del Instituto de Formación Docente, ¿no? También vamos a abocarnos al análisis de documentos históricos como de planes de estudios y propuestas de formación inicial en educación rural, como son justamente, digamos, los programas de los espacios curriculares, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya habiendo logrado, digo, introducir
eh, referido a lo que es el encuadre, el diseño teórico y metodológico de este plan de investigación, podemos ya avanzar en algunos comentarios del carácter más cualitativo, mencionando que en la Argentina, ¿no? Parece paradójico que la educación rural es la que le da nacimiento al sistema de educación público allá por el 1880, pero ya vamos a ver que sin embargo no está tan escuchado ni es tan protagonista en el sistema, para el sistema formador de docentes, ¿no? En la Argentina, más de 15.000 escuelas rurales reciben entre 10 y 150 alumnos. En muchas ocasiones se comparten la sala en plurigrado, donde un docente imparte clases en varios niveles y áreas, ¿no? En San Luis, particularmente, que es la geografía y el recorte, digamos, zonal, si se quiere decir así, que importa esta investigación, aproximadamente más del 50% de las escuelas son rurales, ¿no? En ese sentido. Y es importante decir esto, dado que para seguir con los comentarios y haciendo un relevamiento de lo que significó las propuestas de formación existentes que abordan la ruralidad como contenido de formación inicial en nuestra provincia, digamos, en nuestro sistema educativo, hemos encontrado que en la Universidad Nacional de San Luis, solamente uno de los profesorados que hay, habiendo tres o cuatro, si no me equivoco, existe una materia, un espacio curricular llamado, mencionado, marginalidad y exclusión urbana y rural, que pertenece al profesorado en Ciencias de la Educación, donde se abordan algunos tópicos, y ni siquiera ejes, son temas, vamos a decir, contenidos que parte de algunos ejes del programa de formación, a donde en realidad el enfoque está dado a la marginalidad y a la exclusión, ¿no? Y donde lo rural se toca un poco de costado y de lejos, vale la pena decirlo con total confianza y amplitud. También otro profesorado universitario de educación primaria inicial en la UNVIME, que es la universidad en la que soy parte, en la que soy docente activo, el espacio, perdón, curricular de educación rural es un optativo electivo, es decir, no pertenece al plan de la currícula determinada en el plan de formación, sino que es un espacio optativo, ¿está bien? Entonces, esto quiere decir que no pertenece a la malla, digamos, oficial, sino que es un espacio que si bien se ha venido desarrollando y del cual yo he sido docente y sigo participando de este espacio de formación, hay que decirlo con todas las letras, es un espacio optativo. ¿Está bien? Para que ustedes vayan entendiendo el lugar que tiene la educación rural en las propuestas de formación docente inicial en los profesorados en las instituciones de educación superior en San Luis, ¿no? También la problemática de la educación contemporánea es un espacio curricular del IFDC San Luis, a donde tocan, vamos a decir, muy por encima la problemática de la educación rural como una de las 8 modalidades del sistema educativo, modalidades que están contempladas en la ley 26.206 de nuestra ley de educación nacional en Argentina, pero no hay, digamos, un trayecto, un espacio curricular de formación que se aboque específicamente a brindar prácticas de experiencia y de vivencias en formación en educación rural, y tampoco, por supuesto, contenidos o saberes pedagógicos sistematizados propios de la educación rural, ¿no? Esto es llamativo. Nosotros tenemos un sistema educativo público que, como bien dije, vigente del 1880 aproximadamente, y todavía, como en gran parte del país, no se halla un espacio específico para que nuestros docentes futuros, educadores, tengan esta experiencia de formación, y ni hablar de los territorios, es decir, de poder hacer prácticas en escuelas rurales, planificando en plurigrado y como en otras actividades, digamos, formativas, por ejemplo, ¿no? Después, el área de la práctica profesional, que también soy parte del Instituto de Formación Docente San Luis, realiza, con suerte una vez al año, una visita a una escuela rural a donde se lleva adelante una jornada de trabajo, pero se realiza a manera, digamos, de compartir los espacios de forma lúdica,
llevando adelante talleres que no son naturalmente propios de los saberes pedagógicos de la ruralidad, como experiencias, digamos, formativas para los estudiantes y las estudiantes, ¿no? Hace 3 años, por último, el quinto antecedente directo que tiene la formación docente inicial en educación rural es el Instituto Superior de Educación e Innovación, que es el ISEL, que está, digamos, creado hace 3 años atrás, que tiene un profesorado con orientación en educación rural, pero estudiando en profundidad su plan de estudio, lo único que hay de contenidos específicos en ruralidad es que a lo largo de los años, digamos, de manera anual, hay una práctica, ¿no? De la praxis, el espacio donde se desarrolla el eje de la praxis, que es transversal al plan de estudio, se van como agregando algunos contenidos específicos de formación rural, trabajo del plurigrado, observaciones institucionales en territorio rural, planificaciones específicas, digamos, con contenido concreto, digamos, del contexto rural, pero no hay, vamos a decir, en sí, un espacio específico que se aboque a pensar la escuela rural o la formación docente inicial para docentes en educación rural, ¿no? Y en este sentido, no, yo me pregunto como investigador, ¿existe la inclusión para con la modalidad? Más allá de que hay una resolución del Consejo Federal de Educación en Argentina que habla de las modalidades de educación rural, como el resto de las modalidades, educación de permanente de jóvenes y adultos, educación intercultural bilingüe, etcétera, a donde se plantean que los profesorados pueden ser profesorados, pero con orientaciones o sin orientaciones en la modalidad. En este caso puntual, en educación rural. Pero la resolución número 24 plantea del año 2007, por supuesto, plantea con claridad que el docente debe ser un especializado en la temática de educación rural en este caso y pueden o deben de alguna manera desarrollar un diseño curricular específico. Y permítanme decir a viva voz que en el sistema educativo provincial me sobran los dedos de una mano para contar los especialistas en educación rural y docentes que tengan trayectoria para formar a futuros maestros y maestras en la modalidad, que sean especializados, que tengan trayectoria, que tengan experiencia. Es decir, si bien hay una ausencia de la formación en la modalidad de educación rural en los profesorados, no tenemos un personal especializado en la modalidad o en los ámbitos, en los territorios, en lo que son los contextos de educación rural, y mucho menos aún existe un diseño curricular específico. Eso es una ausencia, ¿no? Decía el otro día, el martes pasado, estuve compartiendo una mesa de trabajo con Pablo Piñao y con Nicolás Arata, que son especialistas en historia de la educación, y ellos comentaban que en realidad no se trata de una vacancia ni de una ausencia. Ellos plantean que lo que existe es un olvido para con la educación rural, ¿no? Hay una ausencia marcada que se puede conceptualizar como un olvido, ¿no? Esto sigue porque seguimos con los avances, las conclusiones transitorias, y yo he estado trabajando con mi director Marcelo Vitarelli, con mi equipo de trabajo en esta investigación, y hemos estado avanzando en algunas categorías respecto a la identidad, ¿no? Del docente en la formación, del docente de educación rural, esta formación inicial, y decimos que podemos ver acerca de, o mejor dicho, que existe una especie de deuda, ¿no? En este olvido por la identidad específica de la formación de los saberes pedagógicos concretos que debe tener un docente de educación rural, es una deuda del sistema formador para con los docentes del sistema educativo, ¿no? No tenemos planes de estudio que formen especialistas en docencia en educación rural, y se discute mucho acerca de que si tiene que estar dentro de la formación inicial, está bien, o debe ser un postítulo. Nosotros hace tiempo que ya estamos convencidos que la formación en docencia en la ruralidad tiene que ser parte de la formación docente inicial y no un postítulo. ¿Por qué? Porque con los docentes directores de escuela rural con los que he estado entrevistándome, conversando y dialogando, me cuentan, me han contado
que ellos han llegado a la escuela sin saber absolutamente nada, ni siquiera del plurigrado, ni siquiera de lo que significa trabajar, vamos a decir, un currículum específico, un currículum propio, digamos, del entorno de la educación rural, trabajar con las poblaciones diversas en ruralidad, qué aspectos particulares amerita tener presentes en una formación en docencia en educación rural. Es decir, ellos llegaron con las dos manos atrás a la escuela y de un día para el otro, como bien dice Flavia Terigi en su tesis de maestría, ¿no? La invención del hacer, tuvieron que ir construyendo conocimientos y contenidos para poder trabajar sobre la marcha, emergentemente hablando, actividades formativas para sus No, estudiantes. Sí, también hay una negación, porque se niega la identidad de la necesidad de formar docentes en educación rural, ¿no? Hay una negación del sistema formador con los docentes de la ruralidad y para con la modalidad, que necesita su especificidad, necesita su identidad propia, reconocerle sus saberes pedagógicos propios del campo rural, de la educación en las ruralidades, por supuesto, y nosotros estamos como siguiendo esta idea, categoría en construcción sobre la negación, ¿no? Y el desafío, por supuesto, que significa concretamente seguir visualizando la problemática, la necesidad de que existe una política educativa de formación docente inicial para con la educación rural, entre otros aspectos, que exista, digamos, una escucha por parte del Estado, que existe una escucha los docentes están hablando, los egresados están diciendo que no existe una formación ni experiencias, ni trayectos, digamos, de vivencias en formación docente inicial en la ruralidad. Entonces, para nosotros es un gran desafío seguir visualizándola, problematizándola a la formación docente e interpelando a las instituciones formadoras a que se preocupen para renovar sus planes de estudio y poder darle el lugar que ocupa o que debería ocupar la formación docente en educación rural, ¿no? Entonces, sabemos que la educación rural es un derecho, sabemos de las ventajas que puede llegar a tener, llevar adelante un trabajo en la ruralidad, que en Argentina, como aquí en la provincia de San Luis, hay un número reducido de estudiantes que van gustosos a la escuela, que tienen la posibilidad de interactuar socialmente con las familias, con las comunidades, están cerca, el potencial para no desarraigar al estudiante de su contexto, de su territorio, y bueno, y el plurigrado, como los distintos agrupamientos y multigrados, que también son una deuda en la formación, dado que todos los egresados, diría yo, en su mayoría, de los que ya se han recibido, que se han titulado en los profesorados, nadie ha tenido una experiencia de formación en multigrado o en agrupamientos, ni siquiera conocen una didáctica en este sentido, por lo menos acá en la provincia de San Luis, ¿no? Entonces, esto es una tarea de, como bien decía, de desafío, más allá de las ventajas, como bien estaba enumerando, respecto de las familias que se involucran, donde el proceso permite observar mucho más de cerca el progreso, esta retroalimentación formativa que se produce con el estudiante en la educación rural es cuerpo a cuerpo, es más cercana, uno como docente puede estar más cerca y apuntalar mucho mejor al estudiante para ayudar a ir creciendo, aprendiendo y progresando, entre comillas digo, y por supuesto el compromiso con el desarrollo local, ¿no? Aquí algunos de los testimonios de los docentes formadores, bueno, quien no conoce a Alicia Cragnolino, y ella, en redundancia con lo que yo venía diciendo, dice que tiene que ver concretamente con que no son cuestiones políticas y que en realidad la educación rural tiene un no lugar, no encuentra su lugar en la educación rural, o sea, la educación rural en la política educativa, más allá de la cuestión política, no tiene su lugar, su identidad, digamos, su espacio para la formación específica, ¿no? También lo dice nuestro profe allá de Villa Salle, de la Escuela Pablo Pisurno, cerca de la localidad de Justo de Dará, Roberto Scagnoli, que también lo estuvimos entrevistando con algunos estudiantes del profesorado,
a donde él claramente dice, como director de la escuela rural, que nunca fue preparado para ser docente en la escuela rural, que lo tuvo que aprender de buenas a primeras sobre la marcha, ¿no? También la Gladys Salazar, que nos comenta, la ruralidad para mí fue prácticamente una sorpresa, porque algo era nuevo, ¿no? Esto de empezar a trabajar con 20 años de docencia, que ella había ya ejercido, era empezar de nuevo. Aprender a trabajar en plurigrado no es lo mismo que tener un solo grado, distintas dificultades, distintas graduaciones. Sí que me gustó, encontré un aula soñada, nos comenta ella, ¿no? Y ni hablar de nuestra querida compañera de equipo, el proyecto de interés social, de extensión y de articulación social, la Tata Evangelista, que ella siempre hace hincapié en que las escuelas de personal único, el docente tiene que hacer de todo, ¿no? Tiene que gestionar trámites, carteleras, ornamentar las aulas, enseñar en plurigrado, alimentar a sus estudiantes, tiene que hacer trabajo de personal de maestranza, listas de asistencias, es decir, en las escuelas de personal único, que es una modalidad muy requerida y vigente en la provincia de San Luis, el docente tiene que ser multiuso, digamos, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, digo, ¿no? Entonces, eso también es una demanda de la realidad de las escuelas de la modalidad de educación rural que el sistema formador está perdiendo de vista, porque no está enseñando a enseñar en el plurigrado, entre otros aspectos, y tampoco a trabajar con estas didácticas de aulas graduadas y de multigrados en particular, ¿no? También a partir de la voz del proyecto de extensión que yo me tomé prestado, digamos, mencionar que hay una ausencia de prácticas de formación en territorio a partir de otras problemáticas diferentes también, ¿no? La lejanía, los malos accesos, la falta de transporte para llegar a lugares recónditos, escondidos, entre las sierras, la falta de agua potable, la falta de útiles, de ropa, de calzado, hacen, digamos, mella o afectan también a la formación docente inicial, aunque ustedes no lo crean, ¿no? La mala alimentación de los niños y las niñas en el campo, ni hablar de la mala conectividad o la falta de conectividad de Wi-Fi para convertirse en ciudadanos digitales, en ciudadanos del mundo, y ni hablar de la falta de dispositivos como computadoras, y también decir que tienen menos tiempo de estudio por el cansancio, porque saben ustedes que en el campo los niños trabajan, las niñas ayudan a la familia porque son, digamos, productores locales en ese sentido, ¿no? Entonces, para Dos hacer un minutos, viaje, Nicolás, bueno, muchas gracias. gracias, Sí, gracias a ti. Un viaje en caballito, y lo voy haciendo rapidito, para llegar a nuestra escuela de rural ideal en la formación docente inicial, ¿no? Partiendo de todos estos señalamientos que hemos venido haciendo en torno al olvido que hay en la formación docente inicial en educación rural, como lo decía Pablo Piñao, y también la falta de políticas educativas específicas con la modalidad. ¿Hay una inclusión de la modalidad en la formación docente inicial en San Luis? Ni hablar de las prácticas pedagógicas en territorios situadas que deben estar vigentes, deben ser una realidad y muchas veces están ausentes. También hablar de los docentes en contexto de educación rural. A la altura de la historia en la que estamos, ¿es necesario hacer una invención del hacer la pedagogía de la ruralidad? ¿No deberíamos ya tener un archivo pedagógico histórico que venga a enriquecer nuestra formación para que nosotros y nosotras podamos formar docentes con una mirada integral en la formación rural? Bueno, en ese sentido seguimos aprendiendo. Aquí estoy en la escuela de la localidad de Donovan, en una intervención de una jornada, en una práctica, y seguimos pensando distintos aspectos, y hablar de los códigos lingüísticos, las interculturalidades, las estrategias didácticas, los recursos TIC, digo, las prácticas de enseñanza, las políticas y los programas educativos para, con la modalidad y la formación docente inicial son una necesidad en concreto, ¿no? ¿Por qué no hay mayores contenidos referidos a la educación rural en las prácticas de formación docente inicial en San Luis? Es una pregunta que sigue vigente, presente para seguir orientando esta investigación. ¿Por qué no se profundiza en la política de formación docente inicial? ¿Es necesario construir un diseño curricular propio de la modalidad?
¿Las políticas educativas están escuchando a la realidad de la educación rural? Nos dice Alicia Crangaudino que por ahora no existe formación específica para maestros rurales en educación rural. Lo primero a enseñarles es a reconocer la realidad rural y su complejidad. Si no pueden reconocer el contexto en el que van a trabajar, difícilmente pueden hacer alguna intervención interesante. Y como mención final, como cierre, quería dejar esta reflexión final de que tal vez sea un momento de pensar, de crear para la formación docente inicial en los profesorados un espacio de formación en los trayectos que formen en el plurigrado, en las didácticas específicas para trabajar en la educación rural, ¿no? Que tenga esta un verdadero lugar en la formación docente, que tenga sus prácticas, sus espacios, sus vivencias, su protagonismo, ¿no? Y soñar con una formación docente inicial donde a su vez la modalidad se torne una real experiencia de estudio y aprendizaje en nuestros estudiantes. No dejar liberado la invención del hacer por falta de formación, sino que vayamos sistematizando experiencias y teorizando para incrementar conocimientos y saberes pedagógicos, didácticos sobre la educación rural en la formación docente inicial. Es necesario detenerse a valorar los saberes pedagógicos situados de la ruralidad y empezar a trabajar en este sueño de seguir formando maestras y maestros en la modalidad, de manera inclusiva y sentipensante sobre todo. Muchas gracias por la escucha. Adelante. Gracias, Nicolás, por tan interesante exposición e investigación, un poco correteadote al final, lo siento, pero bueno, un poco también la idea ahorita es que tengamos tiempo suficiente para seguir discutiendo y platicando contigo. Y bueno, entonces damos paso a los comentarios en primera instancia a los compañeros y compañeras de la RIER que se encuentran aquí en Zoom, ya sea que puedan alzar su mano o directamente a prender sus cámaras y pedir la palabra, o también con comentarios en el chat. Y para después pasar a los comentarios de Facebook, que hay bastantes, lo cual también es bueno, ¿no? Porque ahí como se están movilizando las ideas en Facebook con las personas que nos siguen en la transmisión. Pero bueno, entonces aquí en la sala quisiera dar la palabra para las y los compañeros de la RIER, si hubiera algún comentario, alguna pregunta, quizá algún aspecto que ya al final Nicolás como que mencionó rápidamente pudiera a lo mejor detenerse, ¿no? Y como comentarnos. ¿Hay algún comentario aquí de los compañeros? Y si no, les vamos a dar un poquito de tiempo para que vayan preparando. Y Nicolás, voy entonces a leer los comentarios que ya tenemos en Facebook. Hay varios de estos comentarios. Bueno, el primero tiene que ver, nos los comenta Miriam Sánchez. Ella dice, qué importante considerar esta orientación y decirlo como en realidad es, un olvido. Que se investigue ya es importante. Gracias, profes. Silvia Micheli dice, estoy de acuerdo en la necesidad de la formación del maestro para la educación rural. Esteban García, que es también aquí colega de la RIER, dice, es importante reconocer al docente como sujeto de saber. Terigui, en su tesis de maestría, Organización de la Enseñanza en los Plurigrados de las Escuelas Rurales, genera la categoría Invención del Hacer y la define como reconocer que a una vacancia en la producción para la enseñanza, la práctica de las maestras responde con un hacer que no puede descansar enteramente en los saberes profesionales disponibles y debe componer otros elementos. También Esteban García dice, las políticas de formación de docentes rurales deben recuperar los saberes docentes construidos en las escuelas rurales. Bueno, no sé si a partir de estos comentarios, Nicolás, quisieras comentar algo y si no, bueno, yo también me sumo a una última pregunta para hacer como este primer bloque. Yo me preguntaba si nos podrías comentar desde el Estado argentino con esta política o este nivel que se habla de educación rural, ¿cómo está conceptualizando la educación rural desde el Estado argentino? Porque justo tu presentación nos da pauta para saber desde la vida cotidiana qué es, cuáles son estos saberes específicos y estas formas
particulares de la educación rural en los contextos, ¿no? Pero desde el Estado argentino, ¿cómo conceptualiza esta modalidad? O sea, para el Estado argentino, ¿qué es la educación rural, ¿no? Bueno, esos Bueno, serían como los primeros comentarios y los invitamos a que sigan lanzando sus preguntas, ¿no? Adelante, Nicolás. bueno, muchas gracias, Belia. Sí, estoy de acuerdo con los comentarios ahí de la página de Face, en la red. Sinceramente, la invención del hacer, todos los maestros y maestras vamos construyendo saber pedagógico sobre la marcha a partir de nuestras experiencias que muchas veces no alcanza con la formación profesional inicial, pero no obstante, tampoco dejar librados en totalidad la invención desde el hacer. Es decir, ya a la altura de la historia en la que vivimos, deberíamos tener como un cúmulo de conocimientos sistematizados en el archivo pedagógico específico de la modalidad de educación rural, por lo menos aquí en Argentina, para poder brindarles este trayecto de formación y de vivencia al estudiante futuro graduado y profesional de la educación, dado que la mitad de las escuelas en todo el sistema educativo argentino son de características rurales, ¿no? Entonces, estamos como generalizando, enseñando para una escuela de manera unívoca, a la escuela modelo, la escuela urbana, y nos estamos olvidando de todas aquellas particularidades de la identidad en la construcción del perfil docente en su educación inicial, ¿no? Que requiere el aprendizaje de ciertos saberes específicos de la ruralidad. Más allá de que siempre está presente esta apertura, esta posibilidad de ir como resolviendo sobre la marcha a partir de la invención del hacer, dando respuestas a muchos emergentes, problemáticas e interpelaciones que el contexto, la comunidad, la familia y los estudiantes en la ruralidad nos van produciendo, ¿no? En ese sentido, creo que va por ese lado un poco la cuestión, más allá que yo también reconozco que hay que sacarse el sombrero frente a los maestros en la ruralidad, en los latifundios, la verdad, porque a lo largo, más allá que mi investigación se enfoca en Argentina, en San Luis, digo en particular en la provincia, hemos hecho muchos trabajos de reconocimiento de las necesidades de la formación docente a lo largo y ancho del país, y en el norte las necesidades son totalmente distintas en las escuelas rurales que en el centro del país como en el sur, ¿no? Y al pie de la cordillera las necesidades son unas y del lado, digamos, del Atlántico son otras. Es decir, cada escuela en ese sentido es un universo muy particular de acuerdo a las demandas, las necesidades de la comunidad que van emergiendo en el plano de la escuela, necesitan tener una respuesta o que el docente vaya dando una respuesta. Por ello, la necesidad justamente de prestar atención, digamos, de poder preparar al docente en la formación inicial para que reconozca estas particularidades y bueno, obviamente que siempre va a tener que ir resolviendo sobre la marcha, dando respuestas, está bien pedagógicas, los saberes específicos de la ruralidad, aparte de la recreación del conocimiento que se trabaja, ¿no? Como los códigos lingüísticos, las formas de comunicación, lo digo en general, todas aquellas cuestiones culturales e históricas que particularicen y atraviesan el contexto donde está inserta esa escuela, ¿no? Por ejemplo, en el sur, en Chubut de Argentina, eh, eh, se preocupan los maestros por estar, digamos, o por conseguir un asilo cerca de la escuela por el tema de los transportes, por poder dar respuesta, por ejemplo, a un proyecto institucional y de índole comunitaria para poder involucrar los sistemas de producción regionales con la formación específica, ¿no? De los estudiantes que están en esos contextos. En el norte, por ejemplo, en Salta, para no ir más lejos, en Argentina, se preocupan mucho por el entrecruzamiento de la educación intercultural bilingüe y la ruralidad. La mayoría de las escuelas rurales tienen, en ese sentido, un apego, un vínculo muy, digamos, inherente prácticamente, por decirlo de esa manera, con los lenguajes de las culturas originarias, de nuestros pueblos originarios. Y esa es su realidad y esa es su lucha. Se organizan socialmente para llevar su cultura adelante y esto es los que de alguna manera los preocupa, los atraviesa y los que los ponen en acción. Acá en el centro del país
las preocupaciones realmente son otras, pero en ese sentido, como para dar respuesta ahí a lo que preguntaba o al comentario del compañero en la red de Face, y respondiéndote un poco a ti, Delia, esta pregunta acerca de lo que es el Estado, en sí, en la provincia de San Luis, hemos tenido un cambio de gobierno que todavía no ha hecho, digamos, ningún movimiento, un cambio de la política, digamos, en torno a la política educativa de las ruralidades, ¿no? Es decir, ya hace casi un año que unos 6, 7 meses, 8, están en gestión que todavía no han dado ninguna señal de preocupación por, vamos a decir, las escuelas rurales, más allá de que ya hace algunos años en San Luis sí se ha avanzado dado que la educación secundaria rural se convirtió en una realidad porque muchos de los estudiantes tenían que dejar sus lugares de orígenes en el campo, ¿no? Campo traviesa, digo, para poder viajar a las ciudades y terminar la escolaridad obligatoria. Bueno, eso ya en San Luis existe, hay una respuesta del Estado y los estudiantes pueden terminar su formación en el lugar a donde viven, ¿no? En los contextos, en las localidades, en los parajes rurales de los que son parte, y también, digamos, la necesidad de que el Estado se preocupe por modificar los planes de estudios que propongan espacios de formación curricular, espacios de experiencias, de trayectos en educación rural, es un olvido, como lo decía recién, ¿no? Es decir, el Estado no reconoce la identidad, la particularidad del saber pedagógico en educación rural, porque se ve que todavía no ha, digamos, dispuesto ningún tipo, digamos, de transformación del plan de estudio para darle el lugar, ese no lugar del que habla Elisa Cragnolino, ¿no? A la educación rural en el marco de la formación docente inicial. Podemos seguir hablando de muchos otros aspectos, de cursos, de capacitaciones, que están muy ausentes. Nosotros el año pasado, con el profesor Marcelo Vitadelli, que está aquí presente, hemos podido dictar un curso de capacitación a nivel nacional para todos los docentes en Argentina, vamos a decir, de la Secretaría de Políticas Universitarias, dependiente de un programa del Instituto Nacional de Formación Docente en articulación con las universidades públicas, ¿no? En una propuesta que se llama Mi Escuela Universidades, ¿no? A donde nos hemos preocupado justamente por profundizar la conciencia acerca de la necesidad de la formación específica en la educación rural, pero no tenemos mucho más, digamos, por parte del Estado. Es decir, hay que seguir luchando, hay que seguir visualizando, hay que seguir, digamos, proponiendo, digo, desde el punto de vista de lo propositivo, creo que es lo más sano, ¿no? Esto de decir, hagamos una propuesta para que no solamente nos quedemos en las críticas, para que no solamente nos quedemos en los análisis, sino que sean propuestas transformadoras o proposiciones, digamos, que son perfectibles, por supuesto, pero que hacen un aporte mencionando la necesidad de la formación específica en educación rural, ¿no? Creo que va por ahí un poco, pero hay mucho por trabajar y nosotros seguimos soñando con que una educación rural más visible, más pendiente de la formación docente, con criterio de realidad, por supuesto, en territorios, es posible. Muy bien, Nicolás, hay un par de preguntas más aquí en el chat que nos están colocando los compañeros. No sé si quieran que o sea, no quieren aprovechar y leerlas y decirlas directamente a Nicolás, y si no, pues aquí ya las colocaron y voy a leerlas, que están aquí de las compañeras Griselda. Griselda dice, buenas tardes, muchas gracias por lo compartido, doctor Wilder. Muy interesante la formación docente en educación rural en Argentina. Se parece mucho a lo que sucede en la región de México donde me encuentro, donde se encuentra Griselda. Su pregunta es, en las prácticas docentes que se realizan en territorio rural desde la universidad, ¿se prioriza algún área a desarrollar en los alumnos en formación? ¿Y cuánto tiempo le dedican a estas prácticas? Y Mónica, que por aquí andaba y sigue, no creo que había aprendido su cámara, dice, buenas noches, muy interesante. Quería saber si han avanzado en la reflexión acerca de los desafíos de la enseñanza de la matemática en aulas plurigrado y salas multiedad. Muchas gracias.
Si no hay algún otro comentario de los compañeros, damos palabra a Nicolás para que puedas contestar estas dos preguntas. Creo que no. Adelante, Nicolás. Bueno, muchas gracias. En sí, bueno, soy profesor yo, no soy doctor, pero creo que vale la pena aclararlo. Siempre me gusta decir que soy profesor ante nada, porque esa es mi elección de vida, digamos, en principio. Y la verdad, yendo de atrás para adelante, creo que es una vacancia o una necesidad eh, todavía de la de seguir pensando en la formación en matemáticas para trabajar en el multigrado, ¿no? Creo que para no ser muy redundante, decir, ni siquiera tenemos el trabajo de conceptualización teórica o de experiencia en la formación, digamos, de formación inicial, docente en ruralidad, es que ni siquiera existe un atisbo de acercamiento a trabajar la didáctica del plurigrado en matemáticas, ¿no es cierto? Creo que por ahí puede que exista alguna que otra iniciativa que no se haya hecho pública o que no conozcamos, pero sí estoy siguiendo yo a la Rier porque tienen investigaciones, producciones muy interesantes acerca de este tema en particular, lo que es la enseñanza en el plurigrado en la educación rural, en la matemática, en la disciplina de la matemática, pero en sí vale la pena decirlo que todavía no se han producido avances, ¿no? Después, respecto a la pregunta que hacía Griselda, eh, comentarles de que nosotros, en principio, como para empezar a formar o a formarnos en la educación rural, valoramos mucho el testimonio como dispositivo formativo, decimos nosotros. Es decir, vamos en búsqueda de los testimonios de vida de los docentes que tienen una vida en la educación rural, como son los directores de las escuelas, los profesores de educación rural que han dedicado muchos años y mucho tiempo a este trabajo, que ellos realmente nos pueden contar mucho de lo que nos han comentado, que yo he compartido algo de ello, pero priorizamos el testimonio como dispositivo de formación para poder introducir a nuestros estudiantes en la problemática de la formación inicial en educación rural, ¿no? Es decir, les pedimos que vayan, se comuniquen, se contacten con los profes y que les hagan un protocolo de entrevista con ciertas preguntas de acuerdo a la modalidad y de su experiencia de vida, para que ellos, como protagonistas principales del campo de la educación rural, cuenten cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades, ¿no? de esta propuesta, o mejor dicho, de lo que están viendo del atravesamiento de la realidad educativa que los toca, ¿no? Trabajamos mucho con los docentes jubilados en educación rural, que nos ha ayudado mucho en ese sentido, y nos hacen ver el pasado como el presente en ese sentido sobre el estado de situación, que es más o menos lo que yo he estado exponiendo hoy. Y también respecto a los tiempos, Griselda, no son muchas las posibilidades porque les cuento que poder ir a la escuela rural es todo, digamos, un acto muy burocrático de complicaciones administrativas, porque tenemos que generar primero un seguro, se tiene que abonar ese seguro, después ir, digamos, a vivenciar en territorio escolar, vamos a decir, a entrar en diálogo, participación con docentes, con el personal de la escuela, es decir, por eso también utilizamos otros recursos como la comunicación asincrónica para poder obtener testimonios de protagonistas, está bien, de la escuela rural, ya sean docentes, directivos, personas de apoyo, digamos, de maestranza, ¿no? Por decirlo rápidamente, y también a los estudiantes directamente, digamos, a los estudiantes de la escuela rural en particular. Y también hemos trabajado con estudiantes que han hecho prácticas de formación, que son contados con los dedos de una mano, vale decir, acá en San Luis, que han elaborado, han desarrollado, mejor dicho, prácticas de formación en escuelas rurales, ¿no? Y también, como bien decía en mi exposición, nos ha tocado ir, y que lo hemos armado como una jornada, digamos, de intervención escolar, a alguna escuela rural, nos vamos bien tempranito a la mañana, llegamos, realizamos talleres, a veces trabajamos en el laboratorio, mirando en el microscopio, trabajando con ciencias naturales, con talleres de lengua,
con algunos ejercicios lúdicos para hacer un poco de recreación, que viene muy bien para distender. Creo que ese es un atrapador, digamos, persuade mucho la atención del estudiante. Y luego terminamos compartiendo actividades al aire libre, si está lindo, juegos, deporte y algunas conclusiones con los docentes y los directivos, digamos, de las escuelas. Pero vale que lo diga porque es totalmente real. De estas instancias y de estas jornadas hemos podido vivenciar unas 3 o 4 en su totalidad a lo largo de 3 o 4 años, es decir, a razón de una por año. Y eso muchas veces no alcanza para hacer una formación significativa como docentes de educación rural, futuros profesionales del sistema educativo argentino, ¿no? Y más específicamente aquí en San Luis. Gracias, Nicolás. Creo que Mónica tenía una intervención. Eh, ¿No te escuchamos, Mónica? Ahí estoy. Ahí, ya, Eh, listo. bueno, muchas Te gracias, escuchamos. porque estos espacios que venimos compartiendo en la Riera Puertas Abiertas dan la posibilidad de intercambiar y de ponernos en contacto y de conocernos, así que mucho gusto, Nicolás. Y te hacía la pregunta de matemática, porque como no habías hecho una mención específica a aspectos didácticos, y justamente si hablamos de la formación de los docentes y de las prácticas, la parte de la enseñanza, ¿no? de las áreas específicas es importante. Cuando quieras, nos ponemos en contacto y te compartimos el trabajo que venimos realizando hace muchos años, no solo nuestro equipo desde la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, sino también otros equipos que venimos trabajando en esto, y sería buenísimo que nos encontremos como para compartirnos material y, bueno, nosotros tomar de lo que ustedes vienen haciendo y compartirles lo que venimos haciendo, porque me parece que estaría buenísimo. Bueno, muchas gracias, Mónica, por tus palabras. Sí, la verdad que sería súper interesante y Ujú, constructivo poder sí, intercambiar. Y te digo que no he hecho mucha alusión a la parte específica de las didácticas disciplinares, porque realmente es más que una vacancia, como bien lo dije, un olvido, ¿no? De trabajar. Más allá de que existen algunas transferencias, si se quieren decir de esa manera, de lo que es la didáctica del trabajo disciplinar específico del aula de la escuela urbana a la rural, son, digamos, vamos a decir, en ese sentido posibles de compartirse, ¿no? Más allá del contexto, no difiere mucho en ese sentido, pero repito que sería súper interesante e importante poder comunicarnos, intercambiar sí, sí, sí. experiencia, material de trabajo, así que muchas gracias por tu intervención y bueno, a toda Bueno, nos esta ponemos en gran contacto mesa, entonces. gracias, muchas gracias. Gracias, Mónica, y gracias, Nicolás. Bueno, por tiempo vamos a tener que hacer este corte. Nicolás, aquí hay un par de comentarios más en el chat de Zoom para que los puedas revisar de Marta Peña. Muchas gracias, Marta. Pero por tiempo y para que podamos darle la palabra al siguiente compañero que está aquí esperando, pues agradecemos mucho, Nicolás, y qué bueno que se puedan dar Gracias a estos ustedes, intercambios muchas por gracias. parte de la Rieri, pero también por parte del público que nos está siguiendo en la transmisión, no necesariamente de la Rieri, pero también interesado en la educación rural. Y bueno, pues muchas gracias, Nicolás, y te doy Gracias la a palabra, ustedes. Itzel, para que puedas presentar a nuestro segundo ponente del día de hoy. Gracias. Claro, muchas gracias, Belia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Itzel y como ya comentaba Belia, en un inicio me estoy incorporando a la RIER y bueno, voy a dar inicio con la segunda presentación, no sin antes pues leer una semblanza que nos compartió Darwin Giovanni Tejeda García. Él es un profesional dedicado al campo de la educación, con una sólida formación académica y una amplia experiencia en la docencia y la gestión educativa. Su trayectoria incluye estudios como normalista superior, licenciado en lengua castellana y comunicación de la Universidad de Pamplona y títulos de magíster y doctor en educación de la Universidad del Norte. Actualmente se desempeña como docente catedrático en la Universidad de Magdalena, donde contribuye activamente a la investigación en temas cruciales como la educación en contextos rurales, la educación para la paz y la enseñanza del español, tanto en contextos rurales como con segunda lengua. Y
Darwin además ejerce el cargo de rector en la Institución Educativa Distrital Madrid Laura en Santa Marta, donde ha implementado estrategias educativas que han fortalecido el desempeño académico y el desarrollo integral de los estudiantes. Con más de 12 años de experiencia en el sector oficial, él ha adquirido una profunda comprensión de los desafíos y oportunidades del sistema educativo. Su compromiso con la educación se refleja en su constante búsqueda de la excelencia académica y su dedicación a formar estudiantes críticos y comprometidos con su entorno social. Bienvenido, Darwin Tejeda, y muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Te cedo el micrófono. Muchas gracias, Giselle. Muchas gracias a la red. Bueno, yo también soy nuevo en la red. Me vinculé pues este año. Y bueno, compartir un poquito la experiencia de lo que ha sido el desarrollo de la práctica pedagógica de la licenciatura en Educación Campesina y Rural de la Universidad del Magdalena. Es una apuesta de país a la cual la universidad está respondiendo. Sí quiero contarle un poquito desde lo que hemos hecho en el direccionamiento de algunas propuestas de investigación que tienen que ver con la enseñanza del español como segunda lengua en contextos pluriculturales, multiculturales, y qué es lo que han hecho nuestros estudiantes. Entonces les voy a compartir en estos momentos la presentación de lo que hemos ido recogiendo con el desarrollo de esta propuesta. Entonces, hemos titulado esta propuesta Fortalecer la identidad lingüística, estrategias para la enseñanza del español como una segunda lengua en contextos rurales, pluriculturales y multiculturales. Esta experiencia que les vengo a compartir tiene una ubicación en un contexto de la región Caribe, el norte de Colombia, en un asentamiento bastante conocido en Colombia, como es la Sierra Nevada de Santa Marta, donde coexisten diferentes grupos indígenas, como el Cogi, el Arhuaco, el Cáncomo, el Huiva, el Cogi. Entonces, cada uno de ellos tiene una identidad lingüística propia, lo cual hace que nosotros aprendamos a coexistir con estas lenguas de ellos. Consideramos que cada uno de los contextos donde ellos se desarrollan tienen unas características particulares y unos desafíos específicos en la región. Entonces nosotros tenemos que incorporar algunas estrategias que estén alineadas con las teorías actuales de la enseñanza del español en segunda lengua. Entonces, teniendo en cuenta que pues, debemos tomar la riqueza cultural pues, que tienen los pueblos indígenas que habitan en la región Caribe colombiana. Entonces, la Sierra Nevada es un contexto único que tiene una diversidad lingüística, tiene una diversidad cultural única. Como les decía, pues coexisten diferentes pueblos y está la presencia del español como lengua dominante. Nosotros en el país, en Colombia, no tenemos unas pruebas estandarizadas que se ajusten a las necesidades lingüísticas de estas comunidades, como existe, como pasa en Perú. No, nosotros tenemos un examen único en que se desarrolla en español, lo cual genera una desventaja para las comunidades indígenas porque realmente los contextos en que se presentan estas pruebas son contextos totalmente diferentes en el cual ellos se desarrollan. Entonces está el español como una lengua dominante. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender y coexistir con estas lenguas y que ayudemos también a que ellos puedan potencializar el español. Entonces, nosotros como educadores en contextos rurales y campesinos, hemos entendido la importancia de poder preservar y fortalecer las lenguas indígenas. O sea, esto es un elemento central para poder entender su forma de pensar, su coexistencia, su cosmovisión. Esto es fundamental para nosotros dentro de nuestra licenciatura. Entonces, existen unas necesidades que están específicas con los estudiantes de esta sierra. Primero, hay un acceso limitado a una educación de calidad en el español como segunda lengua. Muchas veces ellos no logran entender lo que se dice porque algunas prácticas no son adecuadas. Como lo decía Nicolás ahorita, la necesidad de reconocer el contexto y la forma de entenderlo, hacer esas lecturas que nos permitan a nosotros poder responder de forma articulada y de forma pertinente a estas necesidades. Igualmente, cuando el español se desarrolla en muchos contextos de esos, los materiales educativos son escasos, tampoco contextualizados y no responden a las necesidades del contexto. Entonces, existe otra tercera necesidad que tiene que ver con el fortalecimiento de la identidad cultural y la identidad lingüística.
Entonces, nuestro punto de partida nos lleva a entender que existe una necesidad de enseñanza del español desde como una segunda lengua. Entonces, nosotros tenemos que, en los trabajos que hemos desarrollado, desde las prácticas, hemos tenido la necesidad de considerar la importancia de, uno, de preservar y fortalecer las lenguas indígenas propias. Y hay unas necesidades específicas que tienen que ver, como les mencionaba, el acceso a una educación de calidad, a que los materiales estén contextualizados y el fortalecimiento de esa identidad lingüística. Esto nos pone a nosotros en un elemento que va a ser clave que para el fortalecimiento del español como segunda lengua en estos contextos. Uno, nosotros tenemos que entender que estos contextos tienen una diversidad lingüística y cultural, por lo cual ellos van a manejar unos códigos particulares que nosotros tenemos que comenzar a coexistir con ellos. eh, en estos contextos, dada la ubicación geográfica en que se encuentran, el acceso va a ser limitado y muchas veces los recursos con que se cuentan no responden a las necesidades culturales. También entender que más allá de pensar esa realidad como homogénea, tenemos que entender que existen unas necesidades específicas de los estudiantes en la comprensión del español y de la comunicación también en su propia lengua. O sea, estas necesidades hay que tenerlas presentes. Eh, no, hay un tema que está muy arraigado y es que falta la formación de docentes especializados en estas comunidades, a pesar de que en el país existen unas licenciaturas como licenciatura en educación, donde ellos también tienen unos proyectos educativos comunitarios, donde los maestros indígenas también imparten y desarrollan procesos educativos. Sin embargo, en esta área de el establecimiento del español como lengua oficial para el sistema educativo, donde coexisten también otras lenguas, muchas veces estos docentes no tienen esa formación que es especializada en el desarrollo del español, sino que lo han adquirido desde una forma connatural que lo ha llevado al manejo de la lengua. Sin embargo, para poderle enseñarla, sería muy útil tener una formación especializada para que les puedan ayudar a desenvolverse en los procesos que se requieren en una segunda lengua como es el español. Y también hay un tema muy arraigado en como les diría, en nuestro proceso educativo que tiene que ver con la desvalorización de las lenguas indígenas, aunque pues la constitución política de nuestro país reconoce que somos un país diverso, multicultural y pluriétnico. Sin embargo, en nuestro sistema educativo, cuando comienza a desarrollar su política educativa, su proyecto educativo, su plan nacional de educación, hay un reconocimiento que muchas veces se queda en el papel y no logramos hacer esa transposición didáctica que se necesita y que se requiere como contaba en el caso de las pruebas estandarizadas que se desarrollan en español. Eh, entonces, nosotros a raíz de todos estos problemas y de todos estos retos, desafíos que se nos han presentado a los estudiantes a la hora de desarrollar los procesos educativos en estos contextos donde coexisten diferentes lenguas o unidades lingüísticas, hemos tenido que comenzar a hacer una revisión, socar información, buscar bases de datos y comenzar a mirar esos elementos teóricos que nos van a posibilitar de entender cómo enseñar el español en un contexto como segunda lengua. Entonces, en los trabajos que pues he asesorado, hemos utilizado el enfoque comunicativo intercultural y el enfoque basado en tareas contextualizadas. Entonces, el enfoque comunicativo intercultural pues se ha convertido en una brújula esencial para guiar la enseñanza del español como segunda lengua, dado que reconoce la multiculturalidad y la plurietnia entre los contextos. Este enfoque va más allá del simple aprendizaje del léxico, de la gramática, de la sintaxis y sumerge a los estudiantes en un proceso de interacción lingüística con tareas muy puntuales propias que se pueden desarrollar en la lengua española o en el español, como hacer una receta, como de pronto escribir un cuento, como dar una orden en español. Entonces, este enfoque pone en el centro que pues exista un énfasis en la interacción y el uso auténtico del español en contextos culturalmente relevantes.
la promoción del respeto y la comprensión mutua de las diferentes culturas y la forma de entender el mundo desde una cultura que es totalmente muy diferente a la que nosotros utilizamos en el dominio del español. Y entender que pues el español se puede desarrollar como un proceso de comunicación que requiere algunas habilidades para su uso efectivo dentro de esa interacción social. Entonces, hay muchos autores que nos vienen diciendo que esta competencia nos va a permitir tener esa capacidad de interactuar de forma eficaz. Asimismo, pues también hemos comprendido que nosotros necesitamos que a la hora de enseñar el español como segunda lengua en estos contextos y en estas realidades, utilicemos un enfoque que esté basado en unas tareas contextualizadas, es decir, que lo que hagamos para el estudiante, para usar el español, esté dado de un aprendizaje que sea significativo para ellos. Entonces, como el diseño de tareas que respondan a las necesidades inherentes de los estudiantes, por ejemplo, hacer una receta, como les contaba, de contar o narrar lo que sucede en el tránsito entre su resguardo indígena y la escuela, que muchas veces queda lejos, que puedan hacer descripciones del paisaje, de lo que ven, de lo que están viviendo. Incorporar también contenidos locales y culturales relevantes. Esto nos lleva a que ellos nos puedan contar en español lo que ellos pueden hacer con su lengua o las mismas narraciones, sus mitos, sus enseñanzas o su propia ley. O sea, hacer esa incorporación de cómo poderlo explicar en español. Y apoyarnos mucho de un aprendizaje que sea colaborativo y participativo entre los estudiantes. Muchas veces cuando nosotros vamos a estos contextos a enseñar el español o a desarrollar los procesos educativos, contamos con una persona que nos sirve de intérprete para hacer la, la interpretación o la traslación de lo que se quiere decir, tanto en español como en la lengua natural de las comunidades. Entonces, la idea es que sea un trabajo colaborativo donde nosotros como profesores comenzamos a desarrollar ese proceso de dar algunas instrucciones muy puntuales, unas tareas que respondan a esas necesidades y que sean de fácil comprensión, no dejando de lado todo lo que implica enseñar el español desde su contexto, desde sus elementos denotativos y connotativos, o sea, hacerles pues esa diferenciación. Entonces, estos enfoques nos han permitido a nosotros ofrecer un marco adecuado para poder enseñar el español como segunda lengua y permitir, uno, el reconocimiento de las lenguas indígenas, reconocerlas, saber que podemos coexistir con el español y darle una utilidad al español como lengua que pues le va a servir para la interacción social con el resto del país. Y más que ahora, pues las comunidades están teniendo un papel preponderante en el desarrollo de la política pública. Entonces, esas interacciones se dan en español debido a que pues, es la lengua que el país ha adoptado como lengua oficial, a pesar de que en Colombia existen más de 75 lenguas indígenas. Entonces, al revisar todos estos elementos para fortalecer esa identidad lingüística, nosotros nos hemos visto en la necesidad de organizar unas estrategias que nos permitan, uno, hacer que el español sea una vía y que sea fácil de comprensible para ello. Entonces, esto nos implica integrar elementos culturales, pero entenderlo desde esa movilización de ellos para hacer esa traslación al español. Entonces, esto nos lleva a unas estrategias, uno, que tienen que ver con valorar y utilizar las lenguas indígenas en el aula del español, como es el L2, como segunda lengua. Entonces, por ejemplo, dar instrucciones de su lengua para que lo hagan en el español. Entonces, eso nos implica incorporar lenguas indígenas en actividades de aprendizaje del español, fomentar el uso de las lenguas indígenas entre los estudiantes y respetar las diferentes variedades de lenguas indígenas. Esto lo hacemos siempre con el apoyo de la persona que nos sirve como intérprete para el desarrollo de las clases. También hemos utilizado estrategias que tienen que ver cómo integrar contenidos culturales en la enseñanza del español. Por ejemplo, utilizar materiales auténticos que nos reflejen
lo que pasa en la cultura de la Sierra Nevada. Entonces, esto nos lleva a que nos toca en ocasiones desarrollar esas guías o ese material, esa secuencia didáctica o ese taller muy ajustado a lo que sucede dentro de su contexto, que muchas veces nosotros desconocemos. Entonces nos toca ahí sentarnos, hablar con ese intérprete para que nos cuente un poquito más de lo que es la vida en este contexto y que nosotros podamos hacerlo. Algunos de ellos pues, logran manejar diferentes lenguas indígenas. Pero generalmente, pues podemos contar con uno o dos personas que nos puedan ayudar o siempre hay un estudiante del cual nosotros le sacamos provecho por su capacidad para comunicarse en las dos lenguas. Entonces, como existe una diversidad de niveles de aprendizajes dentro de los contextos debido a que las escuelas son multigrados, tenemos escuelas nuevas. Entonces, lo que tratamos es de apoyarnos en esos estudiantes que nos puedan ayudarnos a comunicarnos en las diferentes lenguas que coexisten en la escuela. Entonces, esto nos lleva a entender que, si bien es cierto, el español está como lengua predominante en el sistema educativo, nos lleva a entender que existen unas diversidades lingüísticas con las cuales nosotros también debemos usar, que es un respeto hacia lo que es la identidad de la comunidad. Entonces, esto nos lleva a en ponernos un poco en sus zapatos y comenzar a celebrar esos eventos culturales que son propios de ellos, que hacen parte de la comunidad y que nosotros podemos replicar en la escuela, teniendo en cuenta que vamos a utilizar su lengua oficial como vehículo propio y después ponerlos a reflexionar desde la lengua, desde el español. Entonces, que ellos puedan hacer, comunicar eso mismo que han hecho con fluidez lingüística en su lengua, hacerlo desde el español. Entonces, ahí nosotros pues hacemos un ejercicio que tiene que ver mucho con la parte fonética y fonológica del español, desde la parte semántica y desde la intención comunicativa de lo que se quiere realizar. Esto nos lleva a que todo el tiempo nosotros estemos utilizando el aprendizaje colaborativo entre los estudiantes de las diferentes comunidades para nosotros podernos comunicar, porque también somos ajenos también a la lengua de ellos. Entonces, la idea es que este intercambio de conocimiento y de experiencia puedan enriquecer un ambiente de respeto, un ambiente de tolerancia entre las diferentes culturas y poder desarrollar habilidades comunicativas interculturales para que los estudiantes tengan unas interacciones auténticas. Entonces, esta ha sido como la base sustantiva de lo que nosotros estamos haciendo a la hora de enseñar el español como segunda lengua. Entonces, estas estrategias nos han llevado a entender que pues existen unas necesidades en el sistema educativo, en los contextos pluriculturales, multiculturales o en los contextos indígenas, y que tiene que ver con ese fortalecimiento de esa lingüística. Entonces, como les explicaba anteriormente, nosotros utilizamos estrategia uno, que es valoramos las lenguas indígenas dentro del aula, integramos los contenidos culturales en la enseñanza del español, o sea, reconocemos que nosotros podemos, en vez de hablar de parque, nosotros podemos hablar allá de una zona natural, podemos hablar de asentamiento, en vez de hablar de nosotros de recreación, centro de recreación, podríamos hablar de integración. O sea, tenemos que comenzar a conocer ese tema de su cultura para nosotros poder desde el contexto hacerle entender lo que nosotros en español estamos entendiendo y que ellos también nos logren hacer entender desde su lengua que podemos entenderlo, cómo lo podemos entender en español. Siempre nos apoyamos en el aprendizaje colaborativo debido a que no tenemos profesores expertos y tampoco somos expertos en cada una de las lenguas que están en estos lugares o en estos contextos. Nos toca apoyarnos muchísimo con el aprendizaje colaborativo y del cual hemos sacado muchísimo provecho, perdón. También nos lleva a que tengamos que pues, desarrollar material didáctico que se ajuste a las necesidades del contexto. Ha sido clave y fundamental. De pronto, si nosotros vamos a desarrollar la narración o vamos a desarrollar el mito, pues no contar un mito que sea que muy propio, decir, del centro del país, sino pues contar con la riqueza lingüística que tienen ellos, o sea, contarlos y hacer tanto la escritura como en el español como en la propia lengua de ellos.
sigue estando como una de las grandes estrategias el fortalecimiento de la formación docente para que podamos convertir eh, estas realidades en unas oportunidades de aprendizaje tanto para las comunidades como para el sistema educativo del país o de la ciudad y de la región. Y seguir en ese debate para seguir fortaleciendo lo que tiene que ver con las políticas públicas que apoyen a la educación intercultural. Entonces, dentro de todo este ejercicio que nosotros comenzamos a realizar, nosotros mirábamos y decíamos, bueno, nosotros tenemos que definir cuál va a ser nuestro rol y cuál va a ser como esas pautas que van a guiar ese desarrollo, ese quehacer, porque pues yo no puedo llegar pues a enseñar el español como lo puedo hacer en un contexto de la zona urbana. Entonces, uno de los principios básicos de nuestro rol o de los roles de los practicantes en el desarrollo de este proceso era la promoción del diálogo intercultural. Me comunico con mi intérprete en español, se comunica él en la lengua nativa. Intento también yo aprender la lengua y comunicarme con alguna frase o algún momento propio de la lengua y comenzar a hacer ese respeto mutuo. Esto nos lleva a que nosotros tengamos que valorar las lenguas indígenas y es un reconocimiento también a sus saberes, a su forma de ver el mundo y a su forma de entender y que no va a haber un abstracto ni un superabstracto lingüístico, sino que existe una coexistencia de lengua donde nosotros podemos comunicarnos tanto en español como en las lenguas indígenas nativas. Colaboración con la comunidad ha sido fundamental, las comunidades indígenas, con algunos padres, con el consentimiento de algunos mamos también dentro de este ejercicio, ha sido fundamental, porque la educación en estos lugares será desde una vida muy práctica y para hacer realizar ciertas prácticas como de siembra, prácticas de arado, de recolección de frutos, nosotros tenemos que contar con algunos permisos de algunos líderes de la comunidad. Entonces esto nos lleva también a entender su forma de pensar, su forma de entender, comprender esa cosmovisión que tiene frente a los fenómenos naturales y hacerlo propio de nosotros y tener un ejercicio de reflexión constante. Hemos entendido que si nosotros no hacemos la praxis, reflexionar sobre lo que estamos haciendo, reconocer nuestros limitantes, reconocer cuáles han sido las fortalezas o conocer cuáles han sido los avances, no vamos a seguir mejorando en este ejercicio. La praxis se ha convertido en un rol esencial dentro del proceso de la práctica, debido a que una vez nuestros practicantes están en los contextos cuando regresan, comenzamos a conversar sobre lo que ha pasado de esos avances y mirar cómo podemos, esa ruta pedagógica que nos hemos trazado, esos aprendizajes que nos hemos trazado, hasta dónde podemos ir modificando según el avance que se va teniendo en el proceso. Entonces, nosotros tenemos un rol, hemos asumido un rol como mediador que nos lleva a entender eh, que somos capaces, que ellos son capaces, que a todos nos cuesta. Porque en este ejercicio de la práctica hemos comprendido que no solamente ellos están aprendiendo el español, sino también nosotros estamos aprendiendo la lengua de ellos. Y es una forma de decirle, su lengua también vale y también me puedo comunicar y también le puedo aprender. También como a ustedes le cuestan, a mí también me cuestan, pero lo importante es que nosotros podemos coexistir y que nos podemos comunicar, que es lo que se quiere desde la parte de la lingüística. Entonces, le voy a contar también un poco de los recursos que pues, nuestros estudiantes han desarrollado, han diseñado y que algunos, pues la gran mayoría, pues han tenido unos avances en el desarrollo del español como segunda lengua, sobre todo en los grados de básica primaria. Uno, pues tiene que ver con la incorporación de material didáctico en lenguas indígenas y que respondan a las necesidades del contexto. Entonces, nos hemos apoyado en algunos trabajos que ha realizado el Instituto Cari Cuervo, en la misma universidad, en algunos materiales que se han desarrollado y algunos materiales que han desarrollado algunos profesores que han pasado por estos contextos. Entonces, utilizamos algunos libros, hacemos la diagramación del texto, del cuaderno,
que muchas veces incluyen diálogos y actividades relacionadas con la vida cotidiana y cultural de estos pueblos. Esto es fundamental para que ellos puedan desde su lengua y desde su contexto entender esta situación en otra lengua como es el español. Eh, Tratamos de llevar grabaciones porque también los recursos muchas veces son escasos. El desarrollo del fluido eléctrico muchas veces no se da en condiciones óptimas, por lo tanto no vamos a tener de pronto y servicio de Internet para poder hacer muchas cosas interactivas como podríamos hacerlo con recursos que ya están liberados, pero sin embargo, el tema del desarrollo social en la zona, pues está en un estancamiento y esto también tiene que ver con pues, la cosmovisión propia de ellos y también la fuerza que el país y la política le ha colocado a esto, que generan algunas veces algunas trabas para que pues, se puedan desarrollar algunas situaciones. Entonces lo que hacemos es que cuando los chicos bajan, comienzan a recopilar todo el material, enseñar todo el material para poder llevar y poder seguir desarrollando ese proceso como elemento clave. Entonces nos apoyamos en grabaciones de audio, de video que representan canciones, historias y tradiciones orales de estos pueblos indígenas. O sea, esto lo hacemos, como algunos de ellos también bajan con nosotros o bajan con los estudiantes, aprovechamos y en ese venir en esa vía, en ese carro, aprovechamos para que nos cuenten, nos lo puedan narrar y bueno, ellos puedan entender que lo que se está hablando en español es conocido por ellos en su lengua. Nos apoyamos muchísimo en todo lo que tiene que ver con la diagramación fotográfica, dibujos de mapas que representan su cultura y su entorno cultural. La utilización de algunos recursos locales como bases para aprendizaje del español, como incorporar algunas noticias que estén relacionadas con ellos, algunos anuncios que podamos crear dentro de la comunidad para cualquiera de las actividades de aprendizaje. Utilizar canciones populares en español, con su traducción en el español, pero que también esté ese análisis semántico de lo que se quiere decir para que ellos puedan entender que lo que estamos diciendo en español es lo que están diciendo ellos dentro de su lengua. Hacemos juegos, se hacen refranes y como un como un punto de partida para establecer la riqueza de de ese vocabulario y de ese léxico, pero siempre como unas instrucciones para que ellos puedan entender que lo importante es que nosotros nos apoyemos, nos comuniquemos, nos hagamos entender. Este aprendizaje de canciones populares, de juegos, de refranes, muchas veces está permeado por el ejercicio de la gramática. Es decir, que exista vinculación entre género y número entre las acciones que estamos colocando. Y hacemos ese ejercicio para que ellos puedan entender cuando es singular, cuando es plural, sin necesidad de decirle esto es singular, esto es plural. O sea, ahí hacemos ese ejercicio. Y pues hacemos recorridos que son recorridos guiados. Nos apoyamos muchas veces con nuestro intérprete para que nos pueda desde el español y en su lengua hacer el ejercicio, demostrar algunos sitios de interés, como una parte del río, como el lugar donde ciertas aves se paran, donde podemos encontrar ciertos elementos propios de la comunidad o de su vida cotidiana. Entonces, esto se complementa, pues, este recorrido, estas visitas, con lo que podemos hacer en el aula, como llevarlos a que hagan descripciones y que puedan ir incorporando un nuevo vocabulario en español. Eh, Ahí también está la creación de materiales impresos interactivos y accesibles para los estudiantes, como desarrollar juegos de mesas, tarjetas de vocabulario, materiales manipulativos. Eh, Generalmente con ellos mismos comenzamos a desarrollar estos materiales para después darle un sentido y una utilidad dentro del proceso del aprendizaje del español de una manera práctica, lúdica y atractiva. Eh, Utilizamos muchísimo el tema de la narración oral, de la música y de la representación, que muchas veces les cuesta hacer representaciones, pero lo disfrutan muchísimo. Es una actividad que ellos logran disfrutar. Lo hacemos como con unos roles muy puntuales, con unas palabras muy precisas
y con unas actividades lingüísticas del español que les permita a ellos ir comprendiendo el mensaje de lo que se quiere ir diciendo. Y pues tratamos de que cada uno de estos materiales estén accesibles para ellos. Utilizamos muchas veces también lo que tiene que ver como esa maleta viajera, ese cuaderno viajero, y muchas veces, muchas de estas historias están contadas en el español, están contadas también en su lengua. Lo importante es que ellos pueden, a partir de los dibujos, de la icografía, ellos puedan ir entendiendo la situación en su lengua y para ser capaces de, a partir de cierto vocabulario, ir puntualizando eh, en cómo sería, cómo se podría expresar esa situación en español. Hay muchísimos recursos para docentes porque también tuvimos que comenzar a hacer un proceso de formación nosotros y mirar qué se han hecho otros países, qué ha hecho el Instituto Caricuervo, cómo lo hacen en Perú, y que Perú tiene pues una trayectoria bastante amplia en este ejercicio, debido a que muchas de sus situaciones de la política educativa están propias en las lenguas de las comunidades indígenas. Entonces revisamos sitios web como el de la UNESCO, algunas publicaciones y organizaciones que nos permiten entender cómo utilizar el español para la enseñanza en estos contextos. Entonces, para concluir, eh, sabemos que existe todavía un camino que debemos seguir recorriendo, que debemos seguir trabajando para la valorización de lo que es la diversidad lingüística en estas zonas. Hay que seguir trabajando en valorar y utilizar las lenguas indígenas en el aula, integrar los contenidos culturales a la enseñanza del español, promover un aprendizaje colaborativo entre los estudiantes, seguir desarrollando material didáctico muy acorde a las necesidades del contexto, vital la formación docente con estos elementos interculturales y con estos elementos de enseñanza del español en segunda lengua, y pues promover una política pública que nos apoye a todo lo que tiene que ver con la educación intercultural. Eso sería como todo lo que ha sido nuestra experiencia, lo que hemos desarrollado desde la Universidad del Magdalena para la enseñanza del español en segundas lenguas. Es un trabajo que para nosotros ha sido novedoso y que nos ha generado muchísimos retos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Darwin, por lo que nos comparte, sin duda muy enriquecedor. Y bueno, primero que nada quisiera pues invitar a las personas que están conectadas, que forman parte de la RIER, que nos acompañan directamente en la sala de Zoom, a que, bueno, si quisieran prender sus micrófonos para directamente interactuar con nuestro ponente, o bien, bueno, también dar lectura a los comentarios que están aquí. Yo también tengo algunos comentarios que quisiera hacer, pero bueno, le voy a leer primero el comentario de Mónica Escobar. Nos dice, muy interesante la presentación. Si hay tiempo, sería interesante que amplíe el trabajo específico que realizan con estudiantes con discapacidad. Creo que es un tema muy interesante y bueno, si quieres, Darwin, en lo que se van como sumando las participaciones de los demás compañeros, ¿podrías ir como respondiendo un poco el comentario de Mónica? Sí, claro. Muy interesante la pregunta de la profe Mónica, y de verdad que sí hemos tenido situaciones que nos generan a nosotros el sacudirnos y asumir el reto. Nosotros en el país tenemos una política pública de inclusión que está bastante clara y que nos obliga a nosotros desde las facultades de educación también a que nuestros estudiantes la puedan desarrollar, que tiene que ver con el diseño universal del aprendizaje y los plan individual de ajuste razonable. Entonces, nuestros estudiantes cuando se encuentran con estas situaciones, en estos lugares donde no vamos a encontrar un terapista, donde no vamos a encontrar un psicólogo, donde escasamente llega el maestro nada más, nosotros tenemos un ejercicio de corresponsabilidad con este estudiante, y es comenzar a preguntarle a la institución educativa si existe este diseño universal del aprendizaje para ver cómo conciben la forma de enseñanza frente a la discapacidad que se está presentando el estudiante. Muy seguramente nosotros no lo vamos a encontrar. Generalmente no los encontramos en estos contextos y nos toca a nosotros a partir, uno,
de la tipificación de la discapacidad que nos estamos enfrentando. A partir de la tipificación de la discapacidad que nos estamos enfrentando, comenzamos a hacer una búsqueda bibliográfica y mirar cómo podemos hacer que nuestro estudiante pueda avanzar en la enseñanza de ese español. Entonces, dependiendo de la discapacidad, ojalá, es muchísimo más fácil para nosotros cuando ya tenemos el diagnóstico y tenemos las recomendaciones del especialista. Sin embargo, por las circunstancias de estos lugares, de estos contextos, muchas veces nosotros no tenemos el acceso a esta información, el acceso a este material, y lo que podemos hacer es nosotros hacer un diagnóstico inicial a partir de lo que se quiere trazar como meta de aprendizaje para el grado. Y miramos a ver qué tan distante está nuestro estudiante de esa meta de aprendizaje para el grado. Y a partir de ese diagnóstico, nosotros comenzamos a hacer nuestro plan individual de ajuste razonable. Es decir, comenzamos con algunas estrategias elementales básicas que nos dan la bibliografía para ir avanzando. Sabemos que nosotros no podemos diagnosticar, sabemos que nosotros no podemos juzgar al estudiante, sin embargo, lo que hacemos es ajustar el objetivo de aprendizaje a las necesidades que nos estamos viendo y al progreso de los estudiantes. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Darwin. Voy a leer un comentario de Silvia. Nos dice, también es miembro de la RIED, me parece muy interesante el tema desarrollado y las estrategias de trabajo. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, yo quisiera comentar, bueno, son como reflexiones que me van surgiendo. Esta parte de que diseñan libros de texto me parece una herramienta bastante poderosa y que contribuye muchísimo a que pues estas comunidades comiencen a tener cúmulos también escritos, ¿no? No solo, y bueno, eso es un trabajo bastante, pues que hay que resaltar y celebrar. Y en ese sentido me surge como la primera reflexión cuando te escuchaba, pues era si habían encontrado algunas tensiones, porque cuando, bueno, también me encanta esto del enfoque situado, ¿no? Se vuelve significativo también. Si habían encontrado algunas tensiones en tanto el contexto cultural, porque, bueno, muchas de las veces estas comunidades rurales pues están atravesadas por problemas de precarización económica, como ya mencionabas, migración, violencia de género, conflictos socioecológicos también. Sí, pues en este enfoque de lo situado y lo cultural, ¿habían también trabajado como con estos temas o es un poco sensible y bueno, no se tocaban o bueno, si había, ¿no? Como una filtración de estos temas y en ese sentido me surgía también si podrías profundizar más un poco en la colaboración que establecen con la comunidad, porque creo precisamente que los proyectos en territorios rurales, bueno, en cualquier territorio, ¿no? Pero también aquí que sean exitosos o que tengan un impacto, pues dependen muchísimo del trabajo que se hace con la comunidad, ¿no? Como ya bien decías en tu exposición, que el líder comunitario nos apoye y demás. Si había algún tema ahí también, ¿cómo fue esta profundización? También bueno, es una acogida bastante interesante también. Y por último, pensando en los libros de textos como estos cúmulos de saberes, prácticas culturales y demás, sí, sí, los libros de texto también tenían, sé que la intención es como este apoyo lingüístico, pero sí tenían también esta intención como de sistematizar prácticas culturales, por ejemplo, en torno a prácticas de cuidado del entorno ecológico, ¿no? Bueno, en esta crisis ambiental planetaria, ¿no? Como pues todas estas, que bueno, no es que quiera yo romantizar o esencializar a las comunidades, pero que de pronto tienen un manejo de los elementos naturales un poco más al ritmo, ¿no? Por ejemplo, aquí en México está la milpa, ¿no? Que es este sistema de policultivo tradicional, que bueno, es sumamente positivo para el ambiente y de pronto pues es enriquecedor también como tenerlo sistematizado, si también se hacía un poco esta sistematización. Bueno, fueron como varias reflexiones, pero pues eso sería lo que me detonó al escucharte. Gracias. Ok, muchas gracias. Muy interesante tus comentarios, tus apreciaciones y esos mismos retos que te pasan por tu cabeza nos pasaron a nosotros en el momento de la práctica. Bueno, pero nosotros contamos con la ventaja que los maestros practicantes eran maestros de la zona porque son normalistas superiores y estaban en su proceso de formación licenciada.
Esto nos lleva una ventaja porque son maestros que ya están avalados por las comunidades indígenas. A estos territorios no van personas que el Estado mande porque ganaron un concurso o porque el Estado dijo va para reemplazo. No, tiene que estar avalado por el líder de la comunidad. Y uno de los principios que los líderes les dicen a nuestros estudiantes, nos dicen a nosotros como maestros es, nosotros no queremos que vengan a imponer su cultura, no queremos que vengan a poner sus conocimientos, sino que ayúdenos a desarrollar el pensamiento de los estudiantes a partir de los elementos culturales que nosotros tenemos. Entonces, nosotros en el desarrollo de estos textos, de estos libros o de estas cartillas, de estas guías, nosotros partimos desde el pensamiento cultural de ellos. O sea, si para ellos la luna tiene 6 fases, nosotros, si vamos a hablar de la luna, hablamos de la luna desde sus 6 fases. Eso es fundamental y eso es vital. Hay un tema de género que está muy marcado, pero esto es un tema muy cultural, que eso es muy respetable para ellos y que nosotros ahí tampoco comenzamos a participar. De hecho, las niñas son las que menos van a las aulas a recibir el tema, pues, educativo. Entonces, nosotros esto lo tenemos bastante claro, lo tenemos bastante marcado, entendemos toda la política de género de inclusión, pero nosotros entendemos que existe un pensamiento, una forma de organización social que nosotros tenemos que respetar. Nosotros lo que vamos a hacer es permitir que se desarrolle el pensamiento a través de sus elementos culturales. Que estamos haciendo un ejercicio de sistematización a partir de lo que hemos encontrado y lo que hemos hecho, sí. Estamos en el ejercicio de terminar de publicar nuestros artículos para poder publicar de qué fue lo que hicimos. Sin embargo, la construcción de estos textos, la utilización de estos textos no fue una construcción propia, sino que ha sido un ejercicio de prácticas anteriores, de trabajos de investigaciones del Instituto Cari Cuervo, que es el que maneja muchísimo el tema del lenguaje aquí en Colombia, la enseñanza del español en contextos indígenas, y hemos utilizado lo que han hecho algunos maestrantes, algunos doctorantes, en ese proceso y lo comenzamos a utilizar, comenzamos a hacer la diagramación y aparte también hay que abonarle que pues también el Ministerio de Educación Nacional en ese reconocimiento también nos ha proporcionado algunas cartillas para ciertas comunidades. No están en todas las lenguas. Lo particular de este ejercicio es que nosotros nos encontramos con algunos contextos donde coexistían hasta 3 lenguas indígenas diferentes para nosotros hacer el proceso de enseñanza. Por eso eran contextos multiculturales y plurilingüísticos, donde el maestro que maneja nada más el español le costaba o le cuesta. Entonces ahí nos toca apoyarnos mucho en ese trabajo colaborativo, porque si hay unos estudiantes que logran manejar el español mejor que otros y ahí nos apoyamos para que nos sirvan como de interlocutores o puentes entre las 2 lenguas, hacer como ese ejercicio de sinérgico, pero siempre entendiendo, respetando y valorando su cultura, a pesar de que ese pensamiento pueda estar distante de los valores culturales que nosotros hemos aprendido. Nosotros vamos y respetamos esa diversidad lingüística. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que es un proceso de investigación bastante enriquecedor, bueno, y que además trasciende como una teorización que está en la acción, que está en la práctica y que desde ahí se va nutriendo. Eso también es, también nos lleva como al rubro de la vinculación un poco, ¿no? No solamente teorizamos desde, bueno, desde acá, sino estamos en la práctica también y las universidades se están involucrando también, ¿no? En estos escenarios. Bueno, me parece que no hay más. Bueno, Ana Bricia Muro González nos comenta extraordinaria experiencia en la enseñanza del español en comunidades indígenas. Y bueno, también nos enseña, me parece, pues también una diversidad de experiencias. Por ejemplo, acá en México, pues tenemos una realidad totalmente distinta y pues podemos aprender muchísimo. Bueno, no sé si en la sala de Zoom tengamos algunos otros comentarios, dudas, aprovechando que tenemos aquí a Darwin. ¿No? ¿No habría más comentarios? Bueno, si no habría más comentarios, pues no me queda más que pues agradecer a nuestro ponente por su tiempo, por compartirnos generosamente lo que se está realizando. Y bueno, por acá, Griselda, ¿quisieras participar?
Sí, gracias. Nada más agradecerle también al maestro. Me pareció muy interesante esta cuestión de la pregunta que le hiciste anteriormente. Me llamó la atención. De hecho, yo le quería preguntar también esta área para ustedes y lo que hacen con con los niños, pues todo lo que enseñan, integrando la cuestión cultural, ¿verdad? También la parte histórica. Eh, en el caso de ustedes, ¿también aprenden la lengua indígena de ellos o no se ha dado el caso que sea algún intercambio ahí? Bueno, yo explicaba durante la presentación que en el ejercicio de valorización de las lenguas de ellos, nosotros hacemos el intento por aprenderlos hacerles ver que a nosotros también nos cuesta, pero que queremos y que podemos. Entonces, nuestros chicos, nuestros practicantes, logran comunicarse con alguna frase y dar algunas instrucciones muy puntuales con su lengua, con lo que hacen. Sin embargo, manejar las tres, cuatro lenguas que coexisten en el aula es difícil y aprenden pues, a dar como instrucciones como los buenos días, las buenas tardes, sentar, vamos a ir al baño, vamos a ir. Son cuestiones como muy prácticas, pero eso los alegra a ellos y les causa risa porque la pronunciación de nosotros, muy castellanizada, no nos a veces nos permite hacernos entender de forma tan fluida como lo pueden hacer ellos. Pero ellos se divierten y lo gozan y se sienten valorados y se sienten respetados. Perfecto, pues muchísimas Gracias. gracias por compartirnos, de verdad, muchísimas gracias, muy enriquecedora. No veo por aquí algunas intervenciones o preguntas. Entonces, bueno, eh, daré por finalizada nuestra segunda sesión de nuestro seminario. Muchísimas gracias a nuestros ponentes, Mario Nicolás, Darwin Giovanni, por estar hoy con nosotros. Y les recuerdo que la tercera sesión de nuestro seminario se realizará el 23 de agosto. Y bueno, los temas para esa sesión serán prácticas y saberes docentes de nivel básico en el medio rural, así como acciones públicas dirigidas a la educación básica rural. Entonces, pues espero contar con su presencia nuevamente y nos estaremos comunicando. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. Feliz resto de día. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, buenas tardes.